Detente un momento y piensa en lo siguiente. Eres la mujer más temida del mundo conocido. Tienes oro suficiente para comprar reinos enteros. Tienes un ejército que obedece tu voz. Tienes templos paganos construidos en tu honor. Tienes un esposo rey que jamás se atreve a contradecirte. Tienes profetas que asesinas como quien aplasta hormigas. Te crees inmortal, te crees divina, te crees por encima del mismo Dios del cielo. Y entonces, cuando crees haber cometido el crimen perfecto, el último crimen que ningún tribunal humano puede comprobar, aparece frente a tu palacio un hombre de aspecto salvaje, pelo largo y enmarañado, vestido con piel de camello, ojos que arden como brasas, voz que retumba como trueno. No te tiene miedo, no se inclina, no baja la mirada. Y delante de todo tu pueblo, frente a tus guardias, frente a tus consejeros, pronuncia una sentencia que va a hacer temblar incluso a los hombres más valientes que te rodean. Perros, perros van a comer tu cuerpo, en el mismo lugar donde derramaste sangre inocente. No quedará casi nada de ti, solamente el cráneo, las manos y los pies. Tu nombre será maldito por todas las generaciones. Ahora dime con honestidad, ¿cómo reaccionarías al escuchar una profecía así? ¿Te reirías? ¿Mandarías matar al profeta? ¿Te burlarías delante de tus sirvientes pensando que es solamente un loco más del desierto? Pues fíjate bien lo que te voy a decir, porque esto no es ficción, no es leyenda, no es exageración de un narrador. Esto sucedió tal cual te lo cuento, en el año 865 a.C., en una pequeña ciudad llamada Jezreel, en el corazón del reino del norte de Israel. Y lo más estremecedor, lo más impactante, lo más perturbador de toda esta historia, es que la profecía se cumplió palabra por palabra 24 años después. Cada cabello, cada hueso, cada perro hambriento que la Biblia describe, si esto te eriza la piel, si te incomoda, si rompe todo lo que pensabas saber sobre la justicia divina, entonces no te muevas de ahí, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos te va a sacudir el alma. Y antes de seguir adelante, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás escuchando ahora mismo? ¿De qué ciudad, de qué estado, de qué rincón del mundo te llegó esta historia? Quiero saber quién está del otro lado de la pantalla, acompañándome en este viaje al corazón del misterio bíblico. Para captar el peso real de esta escena, hay que retroceder casi 3000 años en el tiempo. Hay que dejar atrás nuestra cultura moderna, nuestra noción de poder, nuestra forma cómoda de leer la Biblia, y meternos de lleno en una tierra empapada de idolatría, manchada de sangre inocente, gobernada por la maldad disfrazada de prosperidad. Estamos en el año aproximado de 865 a.C. El reino del norte de Israel se encontraba bajo el gobierno de Acab, hijo de Omri, y el libro de Primer Reyes, capítulo 16, versículo 30, dice de él algo verdaderamente devastador. Dice que Acab hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que reinaron antes de él. Quédate con esa frase, más que todos. Y los reyes anteriores ya eran terribles, idólatras, traidores del pacto, pero Acab los superó a todos. ¿Y cómo logró ese triste récord? La respuesta tiene un nombre que sigue resonando hasta nuestros días como sinónimo absoluto de manipulación, idolatría y crueldad. Ese nombre era Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, sacerdote de Astarté. Fue entregada como esposa a Acab dentro de una alianza política entre Israel y Sidón. Pero Jezabel no llegó solamente como esposa, llegó como misionera del paganismo más sangriento del Levante. Trajo consigo el culto a Baal, el dios cananeo de la fertilidad. Trajo a los profetas de Astarté, la diosa madre de las prostituciones sagradas. Trajo una religión sensual, seductora, manchada de sangre, que prometía cosechas abundantes,
prosperidad inmediata y placer sin límites a cambio de fidelidad a los dioses extranjeros. Y mientras Acab le permitía levantar un templo de Baal en Samaria, capital del reino del norte, Jezabel inició una campaña sistemática para exterminar a los profetas del Eterno. La Biblia registra en 1 Reyes capítulo 18, versículo 4, que ella mandó matar a los profetas del Señor y que Abdías, el mayordomo del propio palacio de Acab, tuvo que esconder a 100 profetas en 2 cuevas distintas, alimentándolos en secreto con pan y agua para que no murieran de hambre, mientras la reina extranjera ejecutaba un genocidio espiritual sin precedentes en la historia de Israel. Fue precisamente en ese ambiente de horror religioso, de persecución implacable, de oscuridad nacional, que Dios levantó a un hombre completamente improbable. Un hombre que apareció de la nada, sin currículum, sin linaje conocido, sin entrenamiento sacerdotal documentado. Un hombre cuyo nombre, en hebreo, contenía la declaración de batalla más poderosa imaginable, Eliyahu, que significa Yahvé es mi Dios. Ese hombre era Elías, el tisbita, oriundo de los habitantes de Galaad. La Biblia no nos dice quién fue su padre, no nos dice de qué tribu provenía, no nos da detalles de su infancia ni de su juventud. Lo único que el texto sagrado nos cuenta es que Elías apareció como un viento súbito frente a Acab, vestido con piel de camello y un cinturón de cuero, anunciando que no caería lluvia ni rocío sobre Israel durante los próximos años, salvo por la palabra de su boca. Y desde ese instante comenzó la batalla espiritual más intensa entre 2 universos opuestos, el universo de Baal, encarnado en Jezabel, y el universo del Eterno, encarnado en Elías. Esa batalla alcanzó su clímax visible en el famoso enfrentamiento del Monte Carmelo, donde Elías retó solo a 450 profetas de Baal, empapó el altar con agua 3 veces, oró brevemente y fuego descendió del cielo consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua de la zanja. El pueblo cayó sobre sus rostros gritando, Yahvé es Dios. Yahvé es Dios. Y Elías mandó ejecutar a los falsos profetas en el arroyo de Cisón. Cuando Jezabel se enteró, juró matar a Elías en menos de 24 horas. Y el profeta huyó al desierto. Pidió morir bajo un enebro y fue sostenido por un ángel del Señor. Pero la historia entre Elías y Jezabel todavía no había terminado. El enfrentamiento final, la profecía más terrible, la maldición más brutal de toda la literatura profética, todavía estaba por llegar y vendría por algo aparentemente pequeño, una viña. Sí, leíste bien, una simple viña, pero de esa viña brotaría un río de sangre que arrastraría a una dinastía entera al olvido eterno. Lo encuentras escrito en 1 Reyes capítulo 21. La narración empieza casi de manera doméstica. Acab tenía un palacio en Jezreel, una ciudad real, un lugar de descanso para la familia real. Junto a ese palacio había una viña. Esa viña pertenecía a un hombre llamado Nabot, un israelita común y corriente, un ciudadano libre de Jezreel. Y Acab, mirando un día por la ventana de su palacio, se obsesionó con esa viña. Fue donde Nabot y le hizo lo que parecía una propuesta justa. Te doy una viña mejor a cambio, o si prefieres, te pago lo que vale en plata contante y sonante. Pero Nabot, hombre temeroso de Dios y profundo conocedor de la Torá, respondió con una frase que iba a sellar su destino. Está escrito en el versículo 3. Guárdeme el Señor de darte a ti la heredad de mis padres. Para entender el peso enorme de esta respuesta, necesitas comprender algo fundamental sobre la cultura judía antigua. En Israel, la tierra no era propiedad privada en el sentido moderno. La tierra pertenecía al Eterno,
y cada familia recibía su porción como herencia eterna desde la repartición de Canaán bajo Josué. La ley de Moisés, en Levítico capítulo 25 y en Números capítulo 36, era totalmente clara al respecto. La heredad de los padres no podía venderse de forma definitiva, no podía pasarse a otra tribu, no podía romperse el vínculo sagrado entre la familia y su pedazo de tierra prometida. La viña de Nabot no era solamente una plantación, era la memoria de sus abuelos, era el sudor de sus bisabuelos, era el pacto del Eterno con su linaje, era un pedazo sagrado del suelo prometido por el mismo Dios. Y Nabot, con toda razón bíblica, dijo que no. No estaba siendo terco ni caprichoso. Estaba siendo fiel a la palabra del Eterno. Prefería la obediencia divina a cualquier riqueza que el rey pudiera ofrecerle. Pero Acab no entendió eso. Acab se enfureció como un niño malcriado. Volvió a su palacio, se acostó en su cama, volteó la cara hacia la pared y se negó a comer. Y fue precisamente en ese instante de berrinche real, en esa rabieta patética del hombre más poderoso del reino, que entró en escena Jezabel. Y lo que ella hizo a continuación quedó registrado en las Escrituras como uno de los crímenes más fríos, más calculados, más diabólicamente perfectos de toda la historia sagrada. Jezabel le preguntó a su esposo por qué no comía. Acab le contó la historia de la viña, y Jezabel, con una sangre fría que estremece, le respondió en el versículo 7, ¿No eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come pan, y alégrese tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot el Jezreelita. En otras palabras, déjamelo a mí. Yo sé exactamente cómo conseguirla. Y el método que ella ideó fue de una sofisticación maquiavélica, de una crueldad premeditada, de una blasfemia inimaginable. Escribió cartas en nombre de Acab, las selló con el anillo real y las envió a los ancianos y nobles de la ciudad de Jezreel. En esas cartas ordenaba que se proclamase un ayuno público, que Nabot fuera colocado en lugar destacado delante del pueblo y que 2 hombres viles lo acusaran falsamente de haber blasfemado contra Dios y contra el rey. La pena para ese delito, según la ley de Moisés en Levítico capítulo 24, era la lapidación hasta la muerte. Y Jezabel, con esa carta diabólica, instrumentalizó la propia ley de Dios para cometer un asesinato. Usó la religión del Eterno como herramienta para violar la justicia del Eterno. Los ancianos de Jezreel obedecieron como autómatas. El ayuno fue proclamado. Nabot fue puesto delante del pueblo. Los falsos testigos se levantaron y mintieron. Y Nabot fue lapidado hasta la muerte fuera de los muros de la ciudad. Junto con él, aunque el texto de 1 Reyes, capítulo 21, no lo menciona explícitamente, años después, el libro de 2 Reyes, capítulo 9, versículo 26, revelaría de boca del general Jehú, citando la palabra del Señor, un detalle todavía más aterrador. También los hijos de Nabot fueron asesinados junto con él. Toda la línea familiar fue exterminada para que no quedara nadie que pudiera reclamar la viña como herencia. Fue un genocidio familiar disfrazado de procedimiento religioso. Y cuando Jezabel recibió la noticia de la ejecución, fue donde Acab y le dijo, «Levántate, toma posesión de la viña de Nabot». Lo dijo como quien hace una transacción comercial. Para ella, la vida de un hombre justo, la vida de sus hijos, la destrucción completa de una familia inocente, valían menos que un capricho del rey. Y fue exactamente en ese momento, cuando Acab pisó la tierra todavía empapada de sangre inocente para reclamar la propiedad robada, que Dios intervino. Lo encuentras escrito en 1 Reyes 21, versículos 17 a 19. Vino la palabra de Yahvé a Elías el tisbita, diciendo, «Levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria».
Mira, está en la viña de Nabot, donde ha descendido a tomar posesión de ella, y le hablarás diciendo, así dice el Señor, no mataste tú y también te apoderaste. Y le hablarás más, diciendo, así dice el Señor, en el lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Detente, respira hondo. Vuelve a leer eso. El Señor estaba enviando a su profeta para confrontar al rey más sanguinario de la historia de Israel, y le ponía en la boca palabras que no eran diplomáticas, que no eran amables, que no estaban abiertas a negociación. Eran la sentencia divina sobre una casa marcada por el juicio. Y cuando Elías llegó a la viña, Acab lo vio y le dijo, con una rabia mal contenida, ¿me has hallado, oh enemigo mío? Fíjate bien en la hipocresía descarada de esa pregunta. Acab llama a Elías enemigo, pero Elías no era enemigo de Acab. Elías era únicamente la voz del Eterno, llamándolo de regreso de la maldad. El verdadero enemigo de Acab era él mismo, era su codicia, era su pasividad cómplice frente a las maldades de Jezabel. Era su decisión consciente de servir a los Baales en lugar de servir al Dios de sus antepasados. Y Elías respondió con palabras que siguen retumbando hasta hoy en los pasillos de la historia. Te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y fue en esa misma escena, en ese mismo instante histórico, que Elías pronunció la profecía más aterradora pronunciada contra una mujer en toda la Biblia. Está escrito en el versículo 23, y también acerca de Jezabel ha hablado el Señor diciendo, los perros comerán a Jezabel junto al muro de Jezreel. Y continuó en el versículo 24 la sentencia contra toda la dinastía. El que de Acab muera en la ciudad, los perros lo comerán, y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo. Para entender el peso devastador de esa profecía, tienes que comprender lo que significaba ser devorado por perros en la cultura hebrea antigua. Era la deshonra máxima posible. Era peor que la muerte misma. En el mundo del antiguo cercano oriente, el acto más sagrado tras la muerte era el sepelio. Los familiares lavaban el cuerpo, lo ungían con aceites aromáticos, lo envolvían en lienzos y lo colocaban en sepulcros familiares para que descansara con sus padres. Recibir un sepelio digno significaba entrar en la muerte con honor y tener un lugar donde los descendientes pudieran llorar. No recibirlo, en cambio, era la maldición definitiva, la aniquilación total de la dignidad humana. Y ser devorado por perros era simplemente inimaginable. Los perros, en la cultura hebrea antigua, no eran los animales domesticados que conocemos hoy. Eran jaurías salvajes que rondaban los basureros fuera de las murallas, alimentándose de cadáveres en descomposición, sin dueño, sin hogar. Tener el cuerpo entregado a esos perros era ser tratado como un animal cualquiera. Tener los huesos dispersos, la carne arrancada, la memoria borrada, era la venganza pública del Eterno sobre quien se había burlado de su justicia. Y Elías estaba profetizando esto sobre la mujer más poderosa del reino, sobre Jezabel, que se creía intocable, eterna, divina. Los perros van a comerte junto a los muros de Jezreel, en el mismo lugar donde fue derramada sangre inocente, y la profecía quedaría flotando en el aire, suspendida en el silencio del cielo, durante 24 largos años antes de cumplirse. Y aquí llegamos a un punto que pocos comentaristas se atreven a tocar con profundidad, pero que es absolutamente fundamental para entender el corazón de Dios. ¿Por qué Dios pronunció una profecía tan brutal? ¿Por qué no escogió palabras más suaves, más espirituales, más teológicas? ¿Por qué optó por una maldición tan visceral, tan escatológica, tan chocante?
La respuesta tiene tres capas que necesitan ser desplegadas con cuidado. La primera capa es la de la justicia retributiva. Jezabel no cometió solamente un crimen moral, cometió un crimen contra el pacto sagrado. Usó la ley de Dios para violar la ley de Dios. Orquestó un asesinato religioso transformando el ayuno, el testimonio público y la corte de los ancianos en herramientas de matanza. Y cuando alguien usa lo sagrado para cometer lo profano, la respuesta divina no puede ser amable, tiene que ser proporcional al escándalo. Los perros comiendo a Jezabel son, en cierto sentido, el reflejo invertido de la elección que ella hizo. Trató a los justos como animales y sería tratada por animales. La segunda capa es la de la pedagogía divina. Dios no estaba castigando solamente a Jezabel, estaba enviando un mensaje al reino entero, un mensaje que retumbaría por generaciones. Cuando los israelitas, años después, vieran aquella escena cumplida ante sus propios ojos, entenderían de una vez por todas que nadie, ni siquiera la reina más poderosa, escapa de la justicia del Eterno. La tercera capa, quizá la más profunda de todas, es la de la defensa del pequeño. Nabot no tenía ejército, oro o influencia política. Era apenas un viñador, un hombre común viviendo en el anonimato de la historia. Y cuando fue asesinado, nadie lo vengó. Nadie alzó la voz por él. Pero Dios sí lo vengó. Dios, defensor de los huérfanos, las viudas y los oprimidos, escuchó la sangre de Nabot clamando desde la tierra, exactamente como había escuchado la sangre de Abel en el principio, y respondió. La profecía contra Jezabel es, en esencia, la declaración de Dios de que cada vida importa, cada justo es precioso. Cada inocente pisoteado por el poderoso tendrá venganza eterna. Y para entender el cumplimiento de esta profecía, tienes que acompañarme a través de las páginas de la historia sagrada hasta llegar al año 841 a.C., 24 años después de aquella tarde en la viña de Nabot. Pero antes de llegar allá, hay un detalle que muchos predicadores ignoran y que cambia completamente la comprensión de toda esta historia. Cuando Acab escuchó la sentencia de Elías, ocurrió algo totalmente inesperado. Está escrito en 1 Reyes 21, versículos 27 al 29. Acab rasgó sus propias vestiduras, vistió cilicio sobre su carne, ayunó, durmió en cilicio y andaba humillado. Y Yahvé le dijo a Elías palabras que revelan el corazón misericordioso del Eterno, aún frente al rey más impío de Israel. ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré este mal en sus días, sino que lo traeré sobre su casa en los días de su hijo. Detente y medítalo. Hasta el propio Acab, el rey más maligno en la historia de Israel, encontró un instante de misericordia divina al humillarse. Dios pospuso parte del juicio, no lo canceló, solamente lo pospuso. Y por eso el cumplimiento total de la profecía iba a desplegarse en fases distintas a lo largo de los años siguientes. Acab terminó muriendo en la batalla contra los sirios en Ramot de Galaad, herido por una flecha disparada al azar, y su sangre escurrió por el suelo del carro real. Está escrito en 1 Reyes 22, versículo 38, que cuando lavaron el carro en el estanque de Samaria, los perros lamieron la sangre de Acab. Fue un cumplimiento parcial, simbólico, indirecto, de la palabra de Elías. Pero el cumplimiento más terrible, el cumplimiento literal, completo, devastador, todavía esperaba a los descendientes de Acab, y principalmente a Jezabel, que aún seguía viva. Jezabel sobrevivió a su esposo, continuó ejerciendo influencia política. Sus hijos,
Ocosías y Joram gobernaron sucesivamente perpetuando la casa de Acab, y Jezabel, ahora reina madre, seguía instalada en el palacio de Jezreel, ya entrada en años, pero todavía altiva, todavía cruel, todavía convencida de su inmortalidad política. Fue entonces que Dios levantó un instrumento improbable, un capitán del ejército llamado Jehú, ungido en secreto por un discípulo de Eliseo, sucesor de Elías, con una misión específica y tremenda: exterminar la casa de Acab y consumar la profecía hecha 24 años antes. Jehú entró en Jezreel sobre un carro de guerra lanzado a toda velocidad. Está escrito en 2 Reyes capítulo 9, versículo 30. Cuando Jezabel escuchó la noticia de la llegada del usurpador, hizo algo que revela toda su personalidad hasta el último aliento. Pintó sus ojos con col, el pigmento oscuro que las mujeres de la realeza del cercano oriente usaban para resaltar la mirada. Adornó su cabeza con joyas, se asomó por la ventana. ¿Por qué hizo eso en el momento más crítico de su vida? Algunos comentaristas judíos dicen que quería seducir a Jehú. Otros, más profundos, sostienen que quería morir con la dignidad de la realeza, demostrando que era reina hasta el último instante. Era su acto final de orgullo, su última declaración de poder, su última negativa a humillarse delante del Eterno. Cuando Jehú pasó por la calle, Jezabel lo llamó desde la ventana con una frase cargada de ironía mortal. Ha sido la paz para Zimri, asesino de su señor. Estaba comparando a Jehú con Zimri, un general usurpador de la historia anterior de Israel, llamándolo traidor a la cara. Jehú levantó la mirada, vio a la reina pintada en la ventana, y gritó: ¿Quién está conmigo? ¿Quién? 2 o 3 eunucos del palacio, sirvientes personales de Jezabel, miraron desde lo alto. Los eunucos eran personas castradas, frecuentemente humilladas, oprimidas, tratadas como objetos descartables. Ella los trataba como propiedad personal, y en ese instante decisivo, ellos eligieron. Jehú gritó: «¡Échenla abajo!». Y aquellos hombres, que durante años habían servido a la reina en silencio, con una fuerza repentina, lanzaron a Jezabel por la ventana. Lo que sucedió a continuación está escrito en 2 Reyes capítulo 9, versículos 33 al 37. Detente y escucha con atención. La sangre de Jezabel salpicó las paredes y los caballos que la pisotearon. Cayó al suelo, aplastada por los cascos de los caballos de guerra. Pero todavía había más por venir. Jehú entró al palacio, comió, bebió, y solamente después ordenó: «Vayan ahora a ver a aquella maldita y entiérrenla». Ni siquiera él, instrumento de la profecía, quería dejar aquel cuerpo abandonado al sol. Era una última dignidad mínima que aún le parecía aceptable. Pero cuando los siervos fueron a cumplir la orden, descubrieron algo que les heló la sangre. Está escrito en el versículo 35 con la precisión escalofriante de un testigo presencial. Cuando llegaron para enterrarla, no hallaron de ella sino el cráneo, los pies y las palmas de las manos. Y cuando volvieron a anunciárselo a Jehú, él simplemente respondió: «Esta es la palabra del Señor», la cual él habló por medio de su siervo Elías el tisbita, diciendo: «En la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cadáver de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel». Cada palabra de la profecía se cumplió al pie de la letra, cada detalle. Los perros devoraron su cuerpo. Solamente quedaron el cráneo, las manos y los pies. Nadie pudo decir: «Aquí yace Jezabel», porque no había cuerpo para sepultar. Nadie podría visitar nunca su tumba. Nadie podría llorar su memoria. 24 años antes, en el calor de aquella tarde en la viña de Nabot, Elías había pronunciado las palabras: «Y ahora,
24 años después, en el suelo sucio de Jezreel, en el mismo pedazo de tierra donde Nabot había sido lapidado, Jezabel terminaba devorada por perros vagabundos, sin rostro, sin nombre, sin memoria. La justicia del Eterno había hablado. Y cuando el Eterno habla, aunque tarde, siempre se cumple. ¿Y qué tiene que ver todo esto contigo, que estás escuchando esta historia ahora mismo, milenios después, del otro lado de la pantalla, en tu casa, en tu auto, con audífonos en el oído? Tiene que ver con varias cosas profundas que necesitan tocarte el corazón esta semana. La primera es esta: Dios no es ciego frente a las maldades de los poderosos. Tú puedes mirar el mundo de hoy, ver políticos corruptos, empresarios codiciosos, líderes religiosos hipócritas, personas que pisotean a otros y parecen jamás pagar por sus crímenes, y pensar que no hay justicia en este mundo. Pero la historia de Jezabel grita exactamente lo contrario. La justicia de Dios puede tardar, puede llevar 24 años, puede llevar más todavía, pero llega. Es segura, es inevitable. Cada lágrima de un inocente queda registrada. Cada gota de sangre justa es recordada. Cada Nabot pisoteado por los poderosos tendrá su reparación eterna. El segundo mensaje es este: cuidado con los pecados pequeños que parecen insignificantes. Todo empezó con una codicia aparentemente menor. Acab quería una viña, solamente una viña. Pero esa codicia abrió la puerta para que Jezabel entrara con su plan sangriento. Y desde aquel momento, toda la casa quedó marcada para la destrucción. Pequeñas decisiones generan grandes consecuencias. Pequeñas omisiones pueden destruir generaciones enteras. Cuando tú cierras los ojos ante la maldad que ocurre a tu alrededor, te conviertes en cómplice de ella. Acab no mató a Nabot con sus propias manos, pero Dios lo consideró tan culpable como Jezabel, porque permitió, se benefició y jamás protestó. El tercer mensaje, quizá el más difícil de aceptar, es este: la arrogancia espiritual siempre tiene el mismo final. Jezabel se creyó por encima del Eterno, pensó que su nombre sería eterno, pensó que Baal era más fuerte que el Señor, pensó que su manipulación política era más astuta que la justicia divina, y murió como estiércol. Cada vez que tú te sientes por encima de la palabra de Dios, cada vez que te burlas de los profetas, cada vez que ves el pecado como algo divertido en lugar de devastador, te estás pareciendo a Jezabel. Y la historia de ella es la advertencia eterna para que nadie ose caminar por ese camino. Para el lector cristiano, esta historia gana todavía más profundidad cuando recordamos que Jesús, en el libro del Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, dirigiéndose a la iglesia de Tiatira, resucita el nombre de Jezabel. Tengo unas pocas cosas contra ti, porque toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos. Es decir, la figura de Jezabel trasciende la historia, representa todo espíritu de manipulación religiosa, seducción espiritual, corrupción de lo sagrado por lo profano. Y ese espíritu sigue operando hoy, en cualquier ambiente donde la fe verdadera es distorsionada, donde los profetas son silenciados, donde los inocentes son pisoteados en nombre de la religión. La historia de Elías y Jezabel no es solamente pasado, es espejo del presente. Pero también hay un mensaje de esperanza poderoso en esta historia, y ese mensaje es el del profeta solitario. Elías estaba solo. Confrontó a la reina más poderosa. Confrontó al rey más corrupto. Confrontó a los profetas más numerosos, y Dios lo sostuvo. Los cuervos lo alimentaron, la viuda de Sarepta lo recibió, los ángeles lo tocaron bajo el enebro. En cada momento de fragilidad, Dios envió recursos sobrenaturales, y Elías
Terminó su jornada no en la muerte, sino en un carro de fuego, subiendo a los cielos sin probar la corrupción del sepulcro. Ese es el destino de los siervos fieles. No importa cuánto el mundo parezca vencer en el presente, al final siempre es el profeta de Dios quien tiene la última palabra. Siempre es la fidelidad al Eterno la que sobrevive al tiempo. Si llegaste hasta aquí, entonces acabas de sumergirte en una de las historias más devastadoras y más reveladoras de toda la Biblia. Una historia que mezcla crimen, profecía, justicia y cumplimiento literal de una forma que pocos relatos de la Escritura logran. Una historia que muestra el corazón de Dios en dos dimensiones aparentemente opuestas. La dimensión de la misericordia paciente, que esperó 24 años antes de cumplir la sentencia, dando tiempo para el arrepentimiento, y la dimensión de la justicia inflexible que cumplió cada palabra al detalle cuando el tiempo llegó. Y ahora, antes de que salgas de este video, quiero hacerte una pregunta que necesita ser respondida con honestidad brutal en los comentarios. Al escuchar esta historia, ¿te identificaste más con Nabot, el justo silenciado, o con Acab, el que codició y cerró los ojos ante la maldad de los demás? Tal vez eres un Nabot esperando justicia por algo que ocurrió en tu vida. Tal vez eres un Acab beneficiándote de algo que sabes que está mal. Tal vez estás cerrando los ojos ante una Jezabel a tu alrededor, pensando que es mejor no enfrentarla. Comenta ahí abajo, con el corazón abierto, ¿cuál de estos personajes te tocó más profundamente? Cuéntame también desde dónde nos estás escuchando, de qué ciudad, de qué país, en qué momento de tu vida llegó esta palabra a ti. Porque yo creo que cada persona que vio hasta aquí fue guiada por algo más grande. Y quiero saber quién está del otro lado de la pantalla viviendo este momento de revelación conmigo. Y si esta reflexión tocó tu corazón, si esta historia te hizo ver las Escrituras con ojos nuevos, si sentiste que aprendiste algo profundo, transformador, eterno el día de hoy, entonces deja tu like en este video, suscríbete al canal, activa la campanita de las notificaciones, porque hay muchas más historias bíblicas reveladoras que vienen en camino. La próxima vez que abras la Biblia, acuérdate de Nabot, aquel viñador que prefirió obedecer a Dios antes que enriquecerse con el rey. Acuérdate de Elías, el profeta solitario que confrontó a la reina más poderosa del mundo conocido. Acuérdate de Jezabel, la mujer que se creyó por encima del Eterno y terminó devorada por perros vagabundos. Y acuérdate, sobre todo, de que el mismo Dios que vengó a Nabot es el Dios que ve cada lágrima de tu vida, cada injusticia que sufriste, cada puerta cerrada en tu cara. Él ve, Él recuerda, Él responde. Puede tardar 24 años, puede tardar más, pero la justicia del Eterno es segura, completa, eterna. Confía, espera, camina en fidelidad. Que Dios te bendiga, te guarde, te dé el valor para ser un Nabot en un mundo lleno de Acabs. Comenta desde dónde nos estás escuchando. Deja tu like, comparte este video con alguien que necesita escuchar esta palabra hoy y nos vemos en el próximo. Hasta entonces, Shalom.